Mucha gente se imagina la arquitectura como algo que sale de la nada, ¿verdad? Pero la realidad es que ningún proyecto empieza en una hoja en blanco, ni mucho menos. Todo arranca en un terreno real, un lugar que tiene su propia historia, su propia forma y sus propias reglas. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Pues primero, vamos a asentar por qué la arquitectura nunca existe en el vacío. Luego, descifraremos qué es eso de la topografía, el lenguaje del terreno. Veremos cómo esos datos dan forma a un diseño, entenderemos por qué es una herramienta para pensar, no solo para medir, y por último hablaremos de esa responsabilidad de leer el terreno antes de atreverse a transformarlo. Vamos a empezar por la base de todo, algo que es fundamental. La arquitectura siempre, y digo siempre, existe en un contexto físico. Nunca está flotando en el vacío. Y esta es una pregunta que tiene miga, ¿eh? O sea, ¿de verdad se puede diseñar sin pensar en dónde se va a construir, como si fuera una escultura en medio de la nada? Pues la respuesta, como ya podemos imaginar, es un no rotundo. Y ahí está. Cada decisión, cada línea que se dibuja en un plano tiene que responder a un lugar específico. De esta realidad no se escapa nadie, y de hecho, esto es justo lo que hace que la arquitectura sea tan fascinante. Y ojo, que cuando decimos lugar no hablamos solo de un punto en el mapa, ¿eh? Ese lugar tiene textura, tiene forma, tiene un clima. Desde el tipo de suelo y sus límites, hasta cómo le da el sol o por dónde sopla el viento, todo eso al final es el lienzo sobre el que vamos a trabajar. Vale, entonces, si cada sitio es un mundo, ¿cómo hacemos para entenderlo? ¿Cómo lo desciframos? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la topografía. Fijaos, lo más interesante aquí es justo esa palabra, lenguaje, porque no estamos hablando solo de números, de mediciones frías, no. La topografía es el sistema que nos permite, por así decirlo, dialogar con el terreno, entender lo que nos está diciendo para poder responderle con un buen diseño. ¿Y qué nos cuenta este lenguaje? Pues pensad que es como el carnet de identidad del sitio. Nos da información objetiva, crucial, la forma exacta que tiene el terreno, sus inclinaciones, por dónde va a correr el agua cuando llueva, si hay rocas o desniveles importantes y, por supuesto, dónde empieza y acaba la parcela. Venga, vamos a lo práctico. ¿Cómo se convierte todo esto en acción? Porque tener un montón de información no sirve de nada si se queda en un cajón. Aquí está la clave de todo. Los datos topográficos no son un mero trámite técnico, algo que se hace al final y ya está. No, no. Son el combustible del proceso creativo, desde el primer boceto. Son la materia prima con la que se empieza de verdad a dar forma al proyecto. Y aquí lo vemos clarísimo, las dos caras de la moneda. Por un lado, si se ignora el terreno que tenemos, pues soluciones que no funcionan, costes por las nubes, riesgos de todo tipo. Por el otro lado, si se integra la topografía, el diseño simplemente fluye. Se vuelve más racional, se adapta al sitio, es coherente y, en definitiva, es más sostenible. O sea que leer bien el terreno nos permite tomar decisiones súper importantes y tomarlas bien. Por ejemplo, decidir el punto exacto donde poner el edificio para aprovechar las vistas o protegerse del viento. Nos ayuda a excavar lo mínimo posible, ahorrando dinero y recursos. Permite diseñar accesos que tengan lógica, orientar las habitaciones hacia el sol y, algo muy importante, saber qué va a hacer el agua para evitar problemas en el futuro. Pero a ver, ¿la topografía es solo una cosa práctica, de medir y ya? Pues no, va muchísimo más allá. Es algo que cambia la forma en que se percibe el espacio. Esta cita me parece buenísima porque eleva la disciplina. No se trata solo de aprender a usar un aparato o a dibujar curvas de nivel. Se trata de entrenar la mente para ver y entender el mundo de una forma más profunda, de desarrollar como una nueva capa de percepción. Al final, dominar este lenguaje nos hace simplemente mejores diseñadores. Fortalece esa conexión entre el edificio y su entorno. Nos permite adelantarnos a problemas y, en esencia, nos enseña a mirar un paisaje y ver no solo lo que es, sino todo lo que podría llegar a ser. Y con esto llegamos ya al final, que es casi una declaración de principios, ¿no? Una idea sobre cómo se debe ejercer la profesión. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Antes de mover una sola piedra, antes de levantar un solo muro, hay un deber fundamental: leer, entender el lugar en sus propios términos. Es un acto de respeto y de inteligencia. Al final es que todo se resume en esto. Esta capacidad de leer el terreno es lo que de verdad distingue la buena arquitectura de la que, bueno, simplemente está ahí. Permite crear edificios que no se imponen en un lugar, sino que pertenecen a él, que dialogan con él y que, si se hace bien, hasta lo mejoran. Así que, para terminar, una reflexión. La próxima vez que alguien se enfrente a un proyecto, quizás la pregunta no debería ser ¿qué quiero construir yo aquí? La pregunta clave, la que de verdad importa, es esta: ¿qué está diciendo el terreno?